Escuchás Buenas Noticias con Kili. Viajamos a Buenos Aires, Argentina, capital federal, donde vamos a hablar con Patricia, que en este momento está conectada con nosotros. Patricia Iglesias, ella es la presidenta de la Asociación Asperger Argentina. Podés buscar ya en este momento asperger.org.ar. En todo el planeta vas a poder verlo en este momento, con quién vamos a estar hablando y de qué vamos a estar hablando. Patricia, gracias por atendernos, bienvenida a Buenas Noticias. Gracias, muchas gracias a vos y bueno, un cálido saludo para todos. Bueno, Patricia, nos escuchan en más de 150 radios ya en 14 países, así que creo que va a ser muy instructivo lo que vos nos vas a comentar, porque estamos hablando de quizás en este último tiempo una palabra o algo, pongámoslo entre comillas, que se ha puesto muy digamos en el vocabulario popular, se ha puesto en la mesa, el Asperger, el autismo y algunas, digamos, denominaciones. Voy a tratar de ser cuidadoso, ¿no?, con las palabras para que vos nos digas específicamente cómo lo estás viviendo y a qué se dedican desde la asociación. Perfecto. Bueno, yo te comento, sí, nosotros celebramos que el tema se ponga sobre la mesa, sobre todo para difundir, para que se dé espacio a la inclusión, y nosotros hablamos del Asperger o condición del espectro autista como una neurodiversidad. Las personas que tienen Asperger o están dentro del espectro autista tienen una forma de percibir el mundo diferente. Un procesamiento sensorial diferente. Y eso hace que actúen a veces también de forma diferente. Bien. Nosotros entendemos, sí, que el Asperger es una condición, no es una enfermedad. Bien, mirá, justo ahí vos lo decías, ¿no? Hay algo que es distinto, hay algo que es diferente. Yo estaba leyendo en algunas de las páginas allí, de algunos de los, digamos, documentos que ustedes suben, algo que tenía que ver con los mitos, ¿no? Y allí entra esta especificación que vos nos decís, porque cuánto tiempo se ha utilizado como que es un problema, como que es una enfermedad, como que es algo que hay que sacarlo, o que es producto de lo que comiste, o de lo que viviste, o de lo que hiciste, ¿no? Exacto, sí. La verdad es que todavía no se conoce desde la ciencia cuál es el origen, ¿no es cierto?, del espectro autista. Entonces, claro, hay distintas teorías y algunas han apuntado a lo que se conocía como la madre heladera o la madre freezer, una mamá que criaba a sus hijos con distancia y fríamente. Pero esto está totalmente descartado, ya se sabe que esto no tiene nada que ver con el autismo y otras teorías que, bueno, después continuaron avanzando sobre la alimentación. En esto hay que ir, nosotros decimos, como elaborando un traje a medida, ir investigando respecto de cada persona cuáles son las condiciones que tiene afectadas, porque es así que algunos tienen mayor afectado lo que sería el olfato, otros tienen hipersensibilidad auditiva, es decir, lo sensorial evidentemente está afectado. Y en función de eso, ir adecuando las adaptaciones que cada uno necesite. Entonces, una de esas puede ser la comida, pero esto sí, ya tiene una implicancia médica. Ahí sí tiene que intervenir un médico para poder determinar cuáles son esas hipersensibilidades que tiene la persona. Bien, Patricia, ¿cómo están ustedes en este momento conformados? ¿Tienen un grupo de allí de personas que lo conforman? ¿Cómo nace? Contame un poco cómo nace la historia también y cómo se conforman hoy. ¿Cómo nace la asociación? Bueno, nosotros, ¿no? Sí, hace 21 años, un grupo de papás que se conectaron a un foro, en aquella época eran los foros que había por internet, se conectaron a un foro de España, porque era el único lugar donde, al menos en habla española, teníamos acceso a información. Y estos papás, en algún momento de una conversación, se dieron cuenta que estaban en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos encontramos? Y allí empezaron los primeros encuentros de papás que buscaban un camino, que buscaban acompañarse en esto del diagnóstico de una, nosotros decimos, condición que era totalmente desconocida. Así que bueno, esto nació así, con un grupo de papás que empezaron a buscar, bueno,
qué profesionales podemos conseguir para trabajar con nuestros hijos. Ante la ausencia de profesionales, formar, capacitar profesionales, traer profesionales de España, y poco a poco se fue avanzando en conseguir una modificación legislativa que amparara lo que sería el espectro autista dentro del certificado de discapacidad. Luego se consiguió abrir las escuelas que permitieran la inclusión escolar con el acompañamiento de una maestra integradora. Y poco a poco, bueno, fuimos avanzando junto a otras asociaciones que, bueno, estábamos en esta lucha de abrir el camino para nuestros hijos. Es increíble que estamos hablando de 21 años, o sea, no es nada, es muy poco tiempo del que estamos hablando en el que han habido esos cambios, o sea que antes de eso habían cosas, vos lo nombraste, ¿no? Cuestiones de leyes, cuestiones de discapacidad, cuestiones de inclusión en los establecimientos escolares, algo que me parece hasta increíble, ¿no? Sí. Nosotros como papás siempre decimos, nuestros hijos crecieron y ahora ya estamos abocados a abrir también puestos de trabajo. Claro. Pero en aquellas épocas eran pequeños y estábamos muy abocados a lo que era la apertura en las escuelas. Y hoy por hoy seguimos en esas tareas. Lo que pasa que, bueno, la necesidad hizo que ampliáramos nuestros horizontes de alguna manera, ¿no? Bien, bueno, para la audiencia que en este momento nos están escuchando en más de 150 radios en todo el mundo, hay una cuestión que yo ya la he contado, que yo soy Asperger, y hay un punto, uno de los tantos, ¿no? Porque también difiere, uno puede ser Asperger, vos podés ser Asperger y tenemos muchas diferencias entre sí. Pero una de ellas en las que a mí más me caracteriza es la mirada a los ojos. Yo, por ejemplo, tuve muchos problemas en mi vida, de parejas, de trabajo, porque se catalogaba como falta de seguridad, como falta de interés, como soberbia, como varias cosas que uno le pone, ¿no? El ser humano siempre le pone un título a algo. Cuando en realidad es parte de mi condición y es algo que yo trato de hacer y lo voy trabajando y voy aprendiendo. Las personas que ya saben del diagnóstico lo vamos viviendo de manera natural. ¿Cómo reciben ustedes este tipo de situaciones? Porque me imagino que hoy en día recibirán padres, consultas de cómo trabajar este tipo de situaciones, cómo tratar de desenvolverse. Sí, nosotros tenemos habitualmente reuniones de padres que hacemos los días sábados y en ellas recibimos muchos papás que por primera vez tienen en sus manos un diagnóstico y que verdaderamente es un golpe, porque por un lado les ayuda a entender, pero por otro lado les crea muchas inseguridades, muchos miedos a futuro. Y el tema de el no hacer contacto visual es algo que, si bien cuando el diagnóstico se recibe con niños pequeños, se trabaja. Yo tuve la experiencia con mi propia hija, que tenía el diagnóstico de autismo moderado, y mi hijo tenía el diagnóstico de Asperger. Entonces yo hice el acompañamiento a lo largo de sus vidas, porque ellos ahora tienen 21 y 24 años, con terapias, y hemos logrado que mi hija, que era la que no tenía contacto visual, lo incorporara. Y se hizo de manera natural, con el juego. Uh-huh. Todo el juego era con muñecos a la altura de los ojos. Y la persona que jugaba con ella tenía que estar a la altura de ella, sentados en el piso, en un banquito pequeño, pero todos los muñecos a la altura de los ojos, para acostumbrar a que la mirada de ella recayera en el juguete, en el muñeco, y después en la mirada de uno. Pero nosotros sabemos muy bien que la atención no está supeditada al hecho de que te miren a los ojos. En la comunicación, nosotros estamos detectando en el momento de hablar mucha información que es gestual. Y la persona que está hablando con nosotros, si está dentro del espectro autista, tiene una sobrecarga importante para poder traducir todo ese mensaje. El mensaje literal que uno transmite verbalmente es con lo que ellos más fácil se quedan. Pero después todo el lenguaje gestual de saber si la persona está interesada en lo que yo digo, si ya se aburrió, si yo cambio el tono de voz para enfatizar algo, todo eso es
como metalenguaje, y para ellos es muy difícil de descifrar. Y por eso entonces no hay un contacto visual, porque es mucha carga sensorial, y por eso también muchas veces tardan más en contestar, como que hay un delay en las respuestas de ellos. Tal cual, tal cual. Bueno, Patricia, qué lindo que me cuentes vos tu historia, ¿no? Porque ahora ya sabemos parte del por qué, ¿no? Uno formar parte de esto y cómo poder ayudar, porque generalmente uno necesita ayuda quizás en algo, pero si no se involucra es muy difícil también poder ayudar a otros. Creo que el involucrarnos, aquellos que tenemos familiares o que somos parte del espectro, o que simplemente tenemos ganas de que alguien pueda sumarse, ¿no? Vos decías recién cuestiones del trabajo. Es bueno poder hacerlo, ¿no? Es bueno poder sumarse, es bueno poder entrar. Hoy en día, ¿ustedes están conformados con personas que están asociadas a personas con Asperger o ya hay personas que se han sumado simplemente para ayudar? Contame ese detalle. No, la realidad es que todos los que se acercan por algún motivo están involucrados porque tienen algún familiar. También obviamente se acercan muchos estudiantes que están armando sus tesis y nos piden información y quieren tener contacto con nosotros, también profesionales de la salud que buscan formarse, docentes. En ese sentido hay un interés que va más allá de lo estrictamente no familiar, pero la realidad es que los que más se comprometen y buscan trabajar a la par con nosotros son otros padres. Bien, sabés que yo veía por allí, nos compartía ahí la producción que ustedes van a estar realizando, comento, ¿no? Porque este programa quizás ya pasó el evento, ya estamos en otro mes, hay gente que va a estar escuchando esto en noviembre, otros en octubre, otros después de la fecha, pero el día 19 de octubre ustedes han realizado o van a realizar un evento que está relacionado con respecto al bullying, y creo que acá nos encontramos en un punto de inflexión, ¿no? Porque el bullying es malísimo en todos los sentidos, es terrible en todos los ámbitos. Si hablamos de un neurotípico dentro de lo normal, digamos entre comillas, es terrible. Y en una persona que tiene diferencias sensoriales, me imagino que ustedes lo tienen que trabajar de una manera mucho más fuerte en ese sentido, o tener otras herramientas por allí los padres, ¿no? Sí, lamentablemente es muy común que los papás que se acercan a las reuniones nos manifiestan que aquellos chicos que por ahí no tienen una integración escolar, que entonces de alguna manera están mucho más cuidados, son blanco de bullying. Lamentablemente es como decís vos, nuestros chicos, al no reconocer o al no detectar los dobles sentidos, las bromas, muchas veces son blanco entonces de la burla de los compañeros. Muchas veces cuando se da a conocer un diagnóstico, eso cesa, pero ya cuando son más grandes, cuando ya transitaron y vivieron el bullying. Uh-huh. Bueno, ahí en lo personal te comentaba esto, porque bueno, yo en lo personal lo recibí mucho en la escuela primaria, mucho en el colegio secundario, me llevó a ser muy solitario y claro, me llevó a tener cuestiones relacionadas a la depresión y a las adicciones. Hoy en día yo comprendo por qué estuve tan solo, ¿no? y no me siento tan mal. Después del diagnóstico he podido descubrir, por eso me gustaba y me interesaba esta nota, porque también creo que hay mucha gente que quizás no se anima o que ya es grande y es adulto y quizás ha hecho un testeo, ¿no? Porque hoy en día en internet uno puede hacer un testeo y quizás ha notado que tiene esto o que es Asperger o que hay un leve autismo, ¿no? Y a veces hasta son cuestiones hasta relacionadas con quizás la vergüenza o decir cómo hago, ahora ya estoy grande, soy padre de familia, soy estudiante. Creo que está bueno poder hacerlo, ¿no? Poder ir y formar parte de esto y hacerse un diagnóstico, porque sí, creo que a mí por lo menos me ha cambiado la vida en absoluto. Yo llevo 3 años en los cuales he comprendido a mis padres, he comprendido a mis compañeros de secundario, he perdonado personas, he sanado mi corazón en un montón de sentidos. Sigo siendo Asperger, sí, voy a seguir siéndolo toda la vida, pero la verdad que a mí me ha cambiado la vida para bien. Claro. Y creo que los papás también que tienen por allí los niños pequeños, que lo hagan y que los acompañen. Creo que es un cambio rotundo, es un cambio de filosofía de vida también. Sí, porque muchas veces yo misma me doy cuenta que, por ejemplo, a ver, en lo que es organizar para salir, ¿no? Los tiempos de mi hijo son más lentos
Y entonces yo no tengo por qué presionarlo para que se apure y salir todos juntos. Yo le aviso con más antelación que bueno, vamos a salir, que él se tiene que preparar, y a él le lleva más tiempo vestirse, atarse las zapatillas, bueno, cosas pequeñas pero que le llevan más tiempo. Y si yo no supiera el diagnóstico, seguramente por ahí lo presionaría para decirle, bueno, ¿cómo todavía no estás listo? Apurate. Y como eso, un montón de cosas. Él es sumamente prolijo al escribir, y yo siempre recordaba que en el colegio se planteaba la situación de que si se equivocaba tenía que usar liquid paper y estar esperando que se seque y volver a escribir, y por ahí el docente ya había dictado media página. Entonces, claro, en muchas cosas uno lo nota. Pero lo que pasa es que la normalidad de la gente conoce al autismo con el autismo clásico por ahí de la persona no verbal. Y nosotros en el Asperger, esta condición hace que haya algunas diferencias que son muy significativas, desde por ejemplo no tolerar las etiquetas de la ropa, o que por ejemplo no toleren los chicos que les corten el pelo, y uno dice, ay, es un capricho. Cuando sabés el diagnóstico y sabés lo que padece, entonces vos decís, no era un capricho, podés entender. Y todo es mucho más fácil para entenderlo al chico, para entender al adulto. Verdaderamente te cambia todo. Y yo he escuchado muchas veces adultos que se acercan con 60 años de edad y que dicen, tener el diagnóstico a mí me completó las figuritas del álbum. Completé las fichas del rompecabezas. Es significativo. Contame, Patricia, aparte de esto que ustedes van a estar haciendo, digamos, una especie de charla, de conferencias, en este caso con respecto al bullying, pero ¿qué otro tipo de actividades realizan ustedes así para concientizar, digamos, al público? ¿Realizan diferentes acciones en colegios, con los gobiernos? Contame un poco de eso. Bueno, cada vez que lo solicitan, nosotros concurrimos a escuelas, muchas veces en el marco a veces de lo que es jornadas institucionales de lucha contra la violencia, muchas veces incluso la violencia sexual, ¿no? Porque parece mentira, pero los casos de las mujeres con Asperger o dentro del espectro autista están muy solapados. Las mujeres normalmente son mejores imitadoras, entonces copian muy bien al entorno y pasan desapercibidas, pero internamente lo padecen, lo sufren. Y la realidad es que nosotros acudimos a escuelas cuando alguna empresa está buscando asesoramiento para tomar a personal con Asperger, también nos consultan, nos convocan, asistimos a colaborar con el equipo de trabajo, aunque no conozcamos a la persona. Uh-huh. Nosotros podemos dar un pantallazo de lo que es el Asperger en general. Y después también, por ejemplo, ahora estamos organizando una charla de capacitación para enfermeros. Y la va a dar una médica que es mamá, así que conoce doblemente, digamos, el Asperger por ser mamá y por ser médica, y un enfermero que es un joven militar que también está dentro del espectro autista. Y trabajó muy ampliamente en época del COVID vacunando, y allí tomó contacto con niños del espectro autista y vio las dificultades que tenían para ser vacunados. Y entonces, bueno, diagramó un proyecto para enseñar en el espacio médico lo que es atender a una persona con autismo. Qué bueno eso, Patricia, que me contás, qué interesante, porque quizás el que no lo es podría haber tardado mucho más, bueno, se ha tardado muchísimo tiempo, pero quizás es muy difícil encontrarlo, ¿no? Y fíjate vos que la pandemia nos pegó fuerte a todos, ¿no? Pero trajo algunas cositas lindas, ¿no? Como estas, de poder encontrar personas que se dan cuenta de algo que está sucediendo y algo que está faltando. Una consulta más, Patricia, con respecto a cómo ustedes trabajan con respecto a la sociedad. ¿Les ha pasado encontrarse con personas con dificultad ya adultos, ¿no? Y quizás con el diagnóstico de la forma de no solo de conseguir el trabajo, sino también de cómo desempeñarse en su trabajo? ¿Les ha pasado tener ese tipo de consultas? Sí, la verdad que hoy por hoy nosotros estamos viendo que si bien tenemos esto de
de lo que es los espacios, ¿no es cierto?, home office, hay muchas actividades que cada vez más piden que sean colaborativas, que sean grupales. Y ahí es donde, bueno, empiezan a aparecer las diferencias con los neurotípicos y esto de que a veces dicen, las personas con Asperger tienen como un lenguaje elevado y pueden ser como pedantes, como que saben mucho y lo hacen notar. La realidad es que cuando ellos tienen un objeto de interés, se involucran tanto que es indudable que saben muchísimo. Y su tono de voz a veces parece que puede ser pedante, pero en realidad no lo es. Y entonces, claro, actualmente buscan mucho esto del home office, poder trabajar solos, o una modalidad híbrida, porque también entienden que necesitan del contacto social. Entonces, exponerse al contacto social lo mínimo posible. Y sí, nosotros tenemos muchas veces, sobre todo papás adultos, ¿no?, que están recibiendo su diagnóstico a raíz del diagnóstico de los hijos, porque se sienten identificados. Y entonces es un diagnóstico que llega hasta sorpresivamente, porque si bien ellos sentían que eran diferentes, no sabían por qué, cuando le ponen un nombre a esto que le pasa a los hijos, recién ahí buscan el diagnóstico de adultos. Y bueno, es todo una sorpresa, es un impacto. Qué bueno, qué interesante. Yo sigo insistiendo que la gente pase por la página web porque realmente hay una cantidad de información, hay libros, hay una biblioteca que ustedes han subido allí, pero también hay una forma en la página web en que podemos ayudarlos, podemos asociarnos, ¿no?, para que ustedes puedan seguir teniendo recursos y poder seguir realizando este tipo de eventos, ¿no? Sí, porque la verdad es que somos una ONG sin fines de lucro y que, bueno, la verdad, todos los papás trabajamos y vivimos de nuestras profesiones o de nuestras actividades y destinamos nuestro tiempo libre a llevar adelante la asociación. Y la verdad que se logra, ya van 21 años que estamos en esto, yo en realidad entré en el 2007, pero es energía y dedicar tiempo. Pero tenemos una sede, esa sede nos la cedió en préstamo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, y allí hacemos reuniones semanales de jóvenes y de padres. Pero después nuestra actividad fuerte es a través de las redes para poder difundir. Hacemos Zoom, porque tenemos mucha gente que se contacta desde el interior del país y necesita poder de alguna manera hablar con otros padres, ¿no?, que estén en la misma situación. Así que las donaciones siempre son muy bien recibidas porque, bueno, eso es lo que nos permite crecer y la sede la tenemos hace poquito tiempo y, bueno, la estamos armando también. No sé si me dijiste la dirección, ¿dónde está la sede? La sede nosotros la tenemos en la calle Humberto Primo, 1584, esto es en el barrio porteño de Montserrat. Muy bien. Pero en las redes nos pueden encontrar y obviamente todos serán bien recibidos. Sí, ahí estoy viendo justamente el Facebook y el Instagram, Asociación Asperger Argentina, los buscan de esa manera y allí los van a encontrar en la página web y toda la información. Es muy interesante, muy lindo, estoy hojeando un poco las informaciones que ustedes allí suben. Sabés que hace poco tiempo leía la historia de uno de los uno de los inventores es nombrado como el gran inventor, ¿no?, que es Edison, Thomas Edison, y se llegó a la conclusión mediante varias acciones que él tenía, porque el tipo era muy, muy de contar lo que él hacía, hoy en día ha trazado como un gran cambio. Lo trazó en ese momento, pero hoy en día es utilizado mucho su método de trabajo, su forma de trabajar, sus frases, sus pensamientos, sus acciones. Era muy difícil de comprender en el momento. Lo llamaban el mago o que estaba loco por su forma de actuar frente a algunas situaciones. Y claro, algunos psicólogos han encontrado que tiene muchos rasgos del Asperger. Esta persona que terminó estudiando en su casa, lo echaron de la escuela porque le decían que en la escuela no tenía la capacidad mental y que estaba enfermo mental, que no podía estar en un aula, le habían dicho los docentes en ese momento a sus padres, que no tenía la capacidad de poder estar en equipo, de trabajar en grupo.
y hoy en día se ha llegado a la conclusión de que este tipo tan genio, ¿no? Tenía que ver más con una condición de su cerebro que una capacidad de ser más inteligente. Por eso se volcó justamente a inventar, y tenía tanta pasión por inventar que hoy en día es uno de los grandes inventores. Y también hay un gran estudio en muchos otros conocidos que han hecho este tipo de situaciones. ¿Sabes por qué te hago toda esta introducción? Porque también se cree, y hay como una creencia, ¿no?, de que todas las personas que tienen Asperger o que son autistas, es muy posible que sean muy muy inteligentes y que sean muy capaces, que sean muy genios en algo, ¿no? Y también es parte de un mito eso. Sí, totalmente. Bueno, pasa como entre los neurotípicos. Tenemos personas que tienen una alta capacidad y que también sufren. En nuestra asociación hemos tenido contactos con algunas personas que nos han manifestado que tienen una doble condición. Por un lado, el Asperger, y por el otro, tener altas capacidades. Y eso es verdad que los aísla. Porque tienen también comportamientos diferentes, y entonces la gente, el entorno, la sociedad los marca, los discrimina. Uh-huh. Y lo que decís vos sí es muy cierto. Nosotros a través del tiempo hemos accedido, porque hay muchas personas que se cree que son Asperger, no tenemos la comprobación, digamos, de ellos para mencionarlo, pero hay otros casos, como por ejemplo el actor Anthony Hopkins. Él lo ha manifestado, y ha manifestado las dificultades que tuvo de pequeño, y también a mí me sorprende muchísimo porque es una persona que por su trabajo tiene amplio contacto social, ¿no es cierto? Y sin embargo él sabe muy bien que, bueno, está dentro del espectro autista. Después también Elon Musk, él uh-huh. también lo ha manifestado. Así que para nosotros es importante conocer también estos casos, porque desde el punto de vista de los padres, nosotros siempre planteamos que nuestros hijos no tienen techo. Nunca le pongamos un techo a los chicos. Y entonces ver, ¿no es cierto?, casos exitosos a uno también lo llena de esa esperanza, porque yo recuerdo muy bien cuando mi hija tenía 3 años, había dejado de hablar. Y entonces se te encienden todas las alarmas, tenés un gran signo de interrogación de saber qué va a pasar de su futuro. Y hoy por hoy está en la facultad. Y su área, digamos, de trabajo es la ilustración. Y con ella se comunica. No qué es bueno. su punto fuerte la comunicación verbal. Ahí como que sí, eso le cuesta muchísimo. Pero independientemente de eso, bueno, revirtió todo un cuadro que venía como muy desfavorable. Entonces, el saber que, bueno, con trabajo, con esfuerzo, todas las personas encuentran un lugar en el mundo, para nosotros es sumamente importante. Y transmitir ese mensaje a los papás que recién reciben un diagnóstico, ¿no? Qué lindo lo que me decís. Recién nombraste algo que nosotros vamos a tener una nota dentro de muy poco tiempo, también con una asociación que trabaja con el tema de las altas capacidades, que es algo también muy nuevo, que se está escuchando. Uh-huh. Y vos lo nombraste ahí, te agradezco por haberlo nombrado, porque me das el pie como para después tomarlo, ¿no? Tomar todo eso por allí. Quizás hay mucha gente que en este momento nos está escuchando que el vocabulario por allí les parece un poco extraño, que vos nos nombrabas recién los neurotípicos, las divergencias, las altas capacidades, pero yo los invito a los oyentes a que esas frases, esas palabras que escuchan, que investiguen, que busquen en internet, porque quizás uno se encuentre con estas condiciones, ¿no? Que de repente mi esposa está en este momento también por allí en una encrucijada de saber si ella es altas capacidades y que empieza a comprender un poco sus cosas, ¿no? Su vida. Y quizás hay alguno que en este momento nos está escuchando que dice, a ver, lo voy a investigar, porque ahí nombró 2 o 3 cositas que a mí me pasan. Y de repente uno con eso puede encaminar su vida, ¿no? Más allá de que de chico lo pueden ayudar sus papás, lo pueden ayudar los demás, pero sí de adulto por allí uno puede encaminar sus cosas y darse cuenta por qué y para qué está, ¿no? Porque eso también a uno le abre el camino del propósito de la vida. Patricia, yo te agradezco realmente el tiempo, es muy corto el tiempo que tenemos aquí en el aire, pero voy a volver a llamarte en algún otro momento y vamos a charlar de otras cosas, porque me gustaría poder charlar después de cosas más específicas. Esto me parece que era más una carta de presentación de quiénes son ustedes. Uh-huh. Perfecto.
Yo te agradezco a vos porque para nosotros lo importante es esto, difundir, abrir espacios, que la gente sepa, porque una vez que la gente está informada, como que bajan, ¿no es cierto?, esos niveles de agresividad y de bullying, y también logramos que esta sociedad sea más inclusiva. Así que yo te agradezco a vos.